Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este video les voy a enseñar a hacer este chal a crochet. Tiene un diseño con flores en la orilla y de punto de red en el centro. Es muy sencillo de tejer. Vamos a utilizar 200 gramos de hilo. Puede ser hilo de algodón o hilo sintético, no importa. Lo importante es que sea delgadito y un gancho del número 2 para tejer ese hilo. Necesitamos también unas tijeras y una aguja estambrera o capotera para esconder los cabos que nos queden al final. Vamos a empezar. Comenzaremos haciendo un nudo deslizado. Así que con nuestro hilo formamos un aro, dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Lo jalamos, metemos nuestro gancho en ese aro que quedó y jalamos la hebra que está detrás. Ahora vamos a tejer 6 cadenas. Una cadena es dar una lazada y pasar el hilo por el aro que tenemos en el gancho. Vamos a hacerlo para tener 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora hacemos un punto deslizado en la primer cadena que tejimos aquí. Entonces metemos nuestro gancho en esa cadena, pasamos nuestra hebra por ahí y la pasamos por el aro que tenemos en el gancho. Y si se fijan, quedó un pequeño anillo. Para nuestra segunda vuelta, porque estas 6 cadenas se cuentan como la primera vuelta, vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. Todas nuestras vueltas van a comenzar y a terminar igual, ¿ok? De nuestro chal. Entonces comenzamos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y estas 3 cadenas van a contar como un punto alto. Ahora vamos a tejer dentro de ese arito que formamos, de ese anillo, 2 puntos altos. Un punto alto es dar una lazada, metemos en el centro de nuestro anillo, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas del gancho y lazada, sacamos 2 argollas del gancho. Y necesitamos otro más, así que hacemos otra lazada, volvemos a meter el gancho en el centro de nuestro anillo y hacemos otro punto alto. Sacamos 2, lazada, sacamos 2. Ahora tejemos una cadena. Ahí está. Y terminamos con 3 puntos altos. Lazada, seguimos metiendo nuestro gancho en ese anillo. Necesitamos 3 puntos altos. 1, metemos nuestro gancho. 2, y en el mismo lugar 3. Esa fue nuestra segunda vuelta. Y les recuerdo, siempre nuestras vueltas van a comenzar con 3 cadenas y 2 puntos altos y van a terminar siempre con 3 puntos altos. Para la tercera vuelta giramos nuestro tejido y subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3. Cuentan como un punto alto, así que en ese primer punto vamos a hacer otros 2 puntos altos. Como les decía, siempre vamos a comenzar igual. Y en el mismo punto, otro punto alto. Así. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el espacio de cadena de la vuelta anterior, aquí, entre un grupo y otro de puntos altos, vamos a hacer un punto alto. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3.
Y en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior vamos a hacer 3 puntos altos. Miren, aquí hay una cadena, esta es 1, 2 y 3. Aquí está mi tercera cadena. Así que ahí vamos a meter nuestro gancho, así, y hacemos 3 puntos altos. 1 en el mismo lugar, en la misma cadena. 2 y en la misma cadena. 3. Para la cuarta vuelta giramos nuestro tejido, subimos con 3 cadenas, 2 puntos altos en el primer punto, 1 y 2, 3 cadenas y ahora 3 puntos bajos. El primero de estos 3 puntos bajos lo vamos a hacer antes de nuestro punto alto, en el espacio que tenemos aquí. Un punto bajo es simplemente meter nuestro gancho, damos una lazada, sacamos hebra, tenemos 2 argollas en el gancho, lazada y sacamos las 2 argollas. Ahora el siguiente punto bajo lo vamos a hacer sobre nuestro punto alto. Vamos a meter ahí el gancho, nuestro punto alto, lazada, sacamos hebra y lazada sacamos las 2 argollas. Y el tercer punto bajo lo vamos a hacer en nuestro siguiente espacio a un lado del punto alto, en el siguiente espacio de nuestras 3 cadenas. Así que ahí metemos nuestro gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 2 argollas. Y ahora repetimos nuestras 3 cadenas, 1, 2 y 3 y terminamos igual que siempre con 3 puntos altos en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior. Aquí está 1, 2 y 3. Aquí. En el mismo lugar hacemos el segundo y el tercero. Para la quinta vuelta damos vuelta al tejido, subimos con 3 cadenas, 2 puntos altos en el primer punto, tres cadenas, 5 puntos bajos, comenzando desde el espacio de 3 cadenas que tenemos de la vuelta anterior. Ahí hacemos el primer punto bajo. Ahora hacemos un punto bajo en cada uno de los 3 que tenemos. Aquí está el primero. Entonces, punto bajo, siguiente punto bajo, hacemos otro punto bajo. Y en el tercero, que es este, otro punto bajo. Ya llevamos 4 y el quinto en el espacio de 3 cadenas que tenemos. Terminamos con 3 cadenas y 3 puntos altos en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior. Vuelta número 6, giramos el tejido, subimos con 3 cadenas, 2 puntos altos en el primer punto, una cadena, 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas que tenemos de la vuelta anterior. 1, mismo espacio, 2 y en el mismo espacio el tercer punto alto. 3 cadenas, 1, 2
y 3. Ahora, saltamos el primer punto bajo que tenemos y en el que sigue tejemos un punto bajo, en el que sigue otro punto bajo y en el que sigue otro punto bajo. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3, 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas, 2 y 3, una cadena y 3 puntos altos en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior. 1, para la vuelta número 7 ya subí con 3 cadenas, hice mis 2 puntos altos en el primer punto y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Un punto alto en nuestro espacio de cadena de la vuelta anterior. 3 cadenas. 3 puntos altos en el siguiente espacio de 3 cadenas. 2 y 3. 3 cadenas. Un punto alto en el segundo punto bajo que tenemos. Aquí está el primer punto bajo y aquí está nuestro segundo punto bajo. Ahí hacemos un punto alto. Y continuamos repitiendo. 3 cadenas, 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas, 3 cadenas, un punto alto en el siguiente espacio de cadena, 3 cadenas y 3 puntos altos en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior. Una vez que completamos la vuelta número 7, podemos ver la flor que hicimos. Aquí está el centro y sus pétalos. Esta vuelta número 7 es la repetición de la vuelta número 3, pero aquí se ve más claramente el patrón que repetimos. Tenemos 3 puntos altos, recuerden que estas 3 cadenas cuentan como un punto alto, 3 cadenas, un punto alto y 3 cadenas. Y eso lo seguimos repitiendo. 3 puntos altos, 3 cadenas, un punto alto y 3 cadenas hasta el final de la vuelta. Quiere decir que la vuelta número 8 será igual a la vuelta número 4, la vuelta número 9 será igual a la 5 y la vuelta número 10 será igual a la 6. Pero las quiero tejer con ustedes porque creo que a partir de esta vuelta número 7 se ve más claro el patrón que van a repetir en cada vuelta. Entonces vamos a hacer la vuelta número 8. Vuelta número 8, subimos con 3 cadenas, cuentan como un punto alto, 2 puntos altos en ese primer punto, 3 cadenas, 3 puntos bajos, uno en el espacio de 3 cadenas, otro sobre el punto alto y otro en el siguiente espacio de 3 cadenas. 3 cadenas, 1, 2, 3. 3 puntos altos en el siguiente espacio de 3 cadenas. 1, 2, 3 y una cadena. Y ahora repetimos esto. 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos bajos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Si nuestro tejido siguiera, entonces hacemos una cadena. Si nuestro tejido siguiera aquí, haríamos una cadena y otra vez. 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos bajos, 3 cadenas, 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, etcétera, ¿ok? Pero como terminamos aquí, entonces ya no hacemos esta cadena. Vuelta número 9. 3 cadenas, que son un punto alto, 2 puntos altos en el mismo punto. Ya tenemos 3 puntos altos aquí.
3 cadenas, 1, 2, 3, 5 puntos bajos. Comenzando en este espacio de 3 cadenas, hacemos el primero, siguiente, en el siguiente punto bajo, en el primero, en el siguiente punto bajo, otro punto bajo más, siguiente punto bajo, otro punto bajo más. Ya llevamos 4 y el quinto en el espacio de 3 cadenas. Entonces hicimos 3 puntos altos, porque las 3 cadenas cuentan como un punto alto, 3 cadenas, 5 puntos bajos y 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y continuamos repitiendo eso. Aquí hacemos nuestros 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenas, 5 puntos bajos, empezando en el espacio. 1, 2, 3, 4 y 5, 3 cadenas y nos toca hacer otra vez 3 puntos altos. Así que terminamos. Cuando hagamos la repetición de esta vuelta y sigamos porque tenemos más motivos, bueno, pues seguimos otra vez con 3 cadenas, 5 puntos bajos, 3 cadenas y 3 puntos altos, ¿sí? Ese es el patrón a repetir. Vamos así. Para la vuelta número 10, subimos con 3 cadenas, cuentan como un punto alto, 2 puntos altos en el primer punto, una cadena, 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas, 1, 2, 3, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Salto el primer punto bajo que tengo aquí y a partir del siguiente tejo 3 puntos bajos. 1, en el siguiente punto, 2 y en el siguiente punto, 3. 3 cadenas, 1, 2, 3. Y repito, 3 puntos altos, como estos del principio. Allí van. 1, 2, los estamos haciendo en el espacio de 3 cadenas. Y 3. Luego hicimos una cadena. 3 puntos altos, los hacemos en el siguiente espacio. 1, 2 y 3. 3 cadenas, que fueron estas de aquí. 1, 2, 3. 3 puntos bajos. Comenzando en el segundo, este lo saltamos y vamos al siguiente. 1, 2 y 3. 3 cadenas. 1, 2, 3. 3 puntos altos. Volvemos a empezar. 1. Los estamos haciendo en el espacio de 3 cadenas. 2 y 3. Una cadena. Y como ya no me queda más, entonces hacemos nuestros 3 puntos altos en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior. 1, 2 y 3. Si tuviéramos más motivos, entonces seguiríamos otra vez con las 3 cadenas, los 3 puntos bajos, las 3 cadenas y otra vez 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, ¿sí? Seguiríamos repitiendo.
Así se ve nuestro tejido después de terminar nuestra vuelta 10. Si se fijan, aparecieron 2 flores más. Aquí están los pétalos y el centro de una, y aquí están los pétalos y el centro de otra. Solo nos faltan los pétalos de arriba. Lo que van a hacer ahora es muy sencillo. Van a repetir 4 veces de la vuelta número 7 a la número 10, es decir, 7, 8, 9 y 10, las vamos a hacer 4 veces más. Lo que va a suceder es que van a ir agregando motivos de flores, ¿ven? Comenzamos con 1, luego tenemos 2, aquí en la siguiente tenemos 3 flores, 1, 2 y 3, aquí están sus pétalos. Siguiente fila tuvimos 4, aquí están 1, 2, 3 y 4 flores. Luego tuvimos 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí tenemos 6, 1, 2, 3, 4 con su centro, 5 y 6 aquí, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a llegar, ahí los voy a ver. Repitan 4 veces más de la vuelta número 7 a la vuelta número 10. Bueno, pues si ya hicieron sus repeticiones de la vuelta 7 a la 10, su tejido se ve así. Habíamos dicho que íbamos a generar 6 flores. Aquí están. Nos falta solamente los pétalos de arriba para terminarlas. Si contamos nuestras vueltas, desde el principio hasta donde tejimos ahora, llevamos 26 vueltas. Lo que vamos a hacer ahora, que es la vuelta número 27, lo que va a ir pasando es que aquí en el centro vamos a generar punto de red. Entonces, aquí se va a ir abriendo nuestro punto de red y vamos a ir dejando 3 flores a cada lado de ese punto de red, ¿ok? Entonces, vamos a empezar ahora la vuelta número 27. Comenzamos entonces nuestra vuelta número 27, que va a seguir el mismo patrón de nuestra vuelta 7, generando nada más el punto de red que dijimos en el principio. Entonces yo aquí ya hice mis 3 cadenas y 2 puntos altos. Así que hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto alto en el espacio de cadena, 3 cadenas, 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas, 1, 2, 3, 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto alto en el segundo de los puntos bajos que tenemos, 3 cadenas y 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. Vamos a repetir esto 2 veces más, es decir, vamos a repetir 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas, un punto alto y 3 cadenas y 3 puntos altos, ¿ok? Vamos a repetir eso 2 veces más. Si ya hicieron sus repeticiones, se ve así y si se fijan ya quedaron nuestras 3 flores. Estas 3 flores son las que van a permanecer el resto de nuestro fular de este lado y aquí generamos nuestro punto de red. Para los que nunca han tejido, es su primera vez y no saben qué es el punto de red, el punto de red es simplemente una cuadrícula que vamos a hacer con puntos altos y cadenas. Eso es muy sencilla. Entonces, si ya terminaron aquí, lo que vamos a hacer ahora es una cadena, un punto alto en el tercero de los puntos altos que tenemos ahí, ¿ok? Ahí metemos el gancho, una cadena, metemos nuestro gancho en el primero de los puntos altos que tenemos ahí. Si se fijan, aquí me quedó un cuadradito, otro cuadradito, vamos a hacer otro, una cadena y ahora vamos a poner 3 puntos altos en este espacio de 3 cadenas. Con este primer punto alto que estamos haciendo generamos otro cuadrito, ¿se fijan?
2 y 3. Continuamos ahora con el patrón que llevábamos, el patrón de nuestra vuelta número 7, el de 3 cadenas, un punto alto en el punto bajo segundo, 3 cadenas, 3 puntos altos, etcétera. Ustedes ya lo conocen bien porque lo repitieron 4 veces ya en la parte de abajo, ¿sí? Terminamos con nuestro patrón de la vuelta número 7. Y lo que vemos es que aquí en el centro, entonces, déjenme sacar el gancho, generamos 3 cuadraditos. Aquí 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, terminen con el patrón de su vuelta número 7 y yo los veo para hacer la vuelta número 28. Para nuestra vuelta número 28, yo aquí ya la comencé, llevo mis 3 cadenas y 2 puntos altos. Vamos a repetir el patrón de nuestra vuelta número 8, generando entonces el punto de red en el centro. Así que después de este principio hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, 3 puntos bajos, 1 en el espacio de 3 cadenas, 1 sobre el punto alto y 1 en el espacio de 3 cadenas. Ahí tenemos 3 puntos bajos. Luego 3 cadenas, 1, 2, 3, 3 puntos altos en el siguiente espacio de cadenas, 1, 2, 3, una cadena y 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a repetir esto otras 2 veces más, es decir, 3 cadenas, 3 puntos bajos, 3 cadenas, 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Repitan eso 2 veces más. Ya llegamos al centro donde está nuestro punto de red, aquí están nuestros 3 cuadraditos. En esta vuelta, si aquí en la primera dejamos 3 cuadrados, aquí en la que sigue tendremos que dejar 5 cuadraditos. En la que sigue serán 7, en la que sigue 9, en la que sigue 11. Va a ir abriéndose el tejido así. Cada vez va a haber 2 cuadraditos más. Entonces, terminamos con 3 puntos altos. Vamos a hacer una cadena y un punto alto en el tercero de los 3 puntos altos que tenemos de la vuelta anterior. Aquí ya formamos un cuadrado. Una cadena, punto alto sobre el punto alto. Ya formamos 2 cuadraditos. Una cadena, un punto alto sobre el punto alto. Ya formamos 3, 1, 2 y 3. Una cadena y un punto alto sobre el primer punto alto que vemos ahí. Tenemos un grupo de 3. Sobre el primero hacemos nuestro punto alto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, nos falta 1. Hacemos una cadena y ahora seguimos con nuestro patrón. Vamos a poner aquí 3 puntos altos. Con este primero terminamos de formar el quinto cuadradito que nos faltaba. 2 y 3, una cadena y continuamos con este patrón que llevábamos en nuestra vuelta número 8 y que estamos repitiendo en esta vuelta número 28, ¿ok? Seguirían 3 cadenas, 3 puntos bajos, 3 cadenas, 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, etc. Y aquí vemos cómo hicimos 3 cuadraditos aquí y 5 cuadraditos aquí. En nuestra vuelta número 29, que es la que sigue, repetiremos nuestro patrón de la vuelta 9, introduciendo el punto de red en el centro. Yo ya aquí la comencé y ahora vamos a hacer nuestras 3 cadenas, 1, 2, 3, 5 puntos bajos, comenzando el primero en el espacio de 3 cadenas, 2, 3, 4 y el quinto en el espacio de las 3 cadenas. 3 cadenas, 1,
2 y 3. Y 3 puntos altos en el espacio de cadena. 1, 2 y 3. Y repetimos esto 2 veces más, es decir, repetimos 3 cadenas, 5 puntos bajos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Repítanlo 2 veces más para cubrir nuestras 3 flores. Entonces llegamos al centro, dijimos que si aquí habíamos tenido 5 cuadrados, necesitábamos 7 en la vuelta siguiente, en esta vuelta. Entonces hacemos, después de esos 3 puntos altos que hicimos, una cadena, un punto alto en el tercero de los puntos altos que tenemos ahí de la vuelta anterior. Llevamos uno, una cadena, un punto alto sobre el punto alto, una cadena, un punto alto sobre nuestro punto alto, una cadena, un punto alto sobre el siguiente punto alto, una cadena, seguimos, un punto alto y una cadena. Vamos a ver, llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer el número 6. Vamos a hacer el punto alto en el primero de los los 3 puntos altos que tenemos ahí. 6, una cadena y ahora hacemos nuestros 3 puntos altos que nos tocan en el espacio de una cadena. Y este primer punto alto completará el séptimo cuadradito. 1, 2, 3. Aquí ya comenzamos con el patrón de nuestra vuelta otra vez, de nuestra vuelta número 9. Entonces nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadraditos, ¿ok? Y podemos continuar con el patrón que llevamos para nuestras 3 siguientes flores. Para nuestra vuelta número 30 repetimos el patrón de la vuelta 10 con el punto de red en el centro. Vamos a recordarla. Una cadena, 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas, 3 cadenas, 3 puntos bajos, salto el primer punto bajo y tejo en el que sigue, 1, 2, 3, 3 cadenas, 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y repetimos esto 2 veces más, es decir, una cadena, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos bajos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Ya que hicimos nuestras repeticiones para nuestras 3 flores, hacemos ahora el punto de red. Si teníamos 7 cuadraditos aquí, necesitamos ahora 9. Entonces, después de nuestros 3 puntos altos, hacemos cadena y un punto alto en el tercero de los 3 puntos altos que tenemos de la vuelta anterior. Seguimos cadena y hacemos nuestro punto de red. Una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, hasta aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltan 2. Hacemos una cadena. En el primero de los 3 puntos altos que tenemos, hacemos un punto alto, una cadena, con ese hicimos 8, y hacemos nuestros 3 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. Y el primero terminará de formar el cuadradito número 9. 2 y 3 y continuamos con el patrón de la vuelta número 10. 1, 2, 3 cadenas y haríamos 3 puntos bajos. Y continuaríamos 3 cadenas, 3 puntos altos,
una cadena, 3 puntos altos, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, así terminó nuestra vuelta número 30. Ya que terminamos nuestra vuelta número 30, así es como vamos. Ahora sigue algo muy sencillo, simplemente vamos a repetir desde la vuelta 27 a la 30, es decir, 27, 28, 29 y 30, hasta tener 75 centímetros o el largo que a ustedes les guste, ¿sí? Acuérdense que cada vuelta que hagamos va a tener que tener 2 cuadraditos más, va a seguirse abriendo nuestro tejido y conservaremos nuestras 3 flores a cada lado, ¿ok? Entonces, pues vamos a tejer. Si ya alcanzaron sus 75 centímetros desde la punta y hasta el final de su tejido, que va así, pues vamos a hacer la última vuelta. Es una orilla nada más para nuestra parte superior, es muy sencilla. Fíjense bien, lo que vamos a hacer es un punto bajo y un punto bajo con piquito, un punto bajo y un punto bajo con piquito. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto y en los espacios que tenemos con 3 cadenas vamos a hacer 3 puntos bajos. Es sencillo. Así que yo ya di vuelta al tejido y subo con una sola cadena. Entonces, quedamos que vamos a hacer un punto bajo, así que en el primer punto, un punto bajo. Y en el segundo punto vamos a hacer un punto bajo con piquito. Así que después de hacer el punto bajo, tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y ahora hacemos un punto deslizado en la primer cadena que tejimos, aquí. Allí meto mi gancho, paso mi hebra por esa cadena y por el aro que tengo en el gancho. ¿Ven? Se crea esa ondita que vemos ahí. Entonces, luego me toca un punto bajo, voy al espacio de 3 cadenas y me toca hacer un punto bajo con piquito. Así que otra vez hago 1, 2, 3, 4 y punto deslizado en la primera cadena. Así que meto mi gancho, lo paso por esa cadena y lo paso por el aro que tengo en el gancho. Dijimos que en los espacios de 3 cadenas tenemos que hacer 3 puntos bajos. Llevo 1. El que sigue no lleva piquito. Y el último, el tercero que debe de ir en ese espacio de 3 cadenas, sí lleva. Así que hacemos 1, 2, 3, 4. Punto deslizado en la primera cadena. Ahí metemos, paso y lo paso por el aro del gancho. Aquí llegamos a la parte donde tenemos 5 puntos bajos, así que me toca aquí un punto bajo que no lleva piquito, un punto bajo que sí lo lleva. 1, 2, 3, 4. Punto deslizado en la primera cadena y lo pasamos por el aro. Y así es como vamos a continuar. Aquí me sigue un punto bajo, luego un punto bajo con piquito, un punto bajo. Ya saben que en los espacios de 3 cadenas hay que hacer 3 puntos bajos con los piquitos que toquen hacer ahí. Y vamos a continuar entonces así por toda nuestra orilla superior, ¿ok? Yo los veo más adelante. Cuando lleguen a su punto de red, yo aquí, por ejemplo, hice un punto bajo en este segundo punto alto que tengo ahí con piquito. Entonces, en este tercer punto alto me toca hacer un punto bajo solito. En el espacio de cadena me toca hacer punto bajo con piquito. 1, 2, 3, 4. Paso y paso. Y sobre el punto alto solo hago un punto bajo. Y así continúo. Punto bajo con piquito. Y un punto bajo solito, ¿ok? Entonces ahora sí, ya pueden seguir hasta terminar. Terminamos como comenzamos. Yo aquí, si se fijan, hice un punto bajo sin piquito. Me toca sobre este punto alto hacer un punto bajo con piquito.
Vamos a hacerlo. Y en la tercera de mis 3 cadenas de subida voy a hacer un punto bajo. Yo ya había cortado el hilo, ¿ven? Así que simplemente voy a pasar ese hilo por la argolla que tengo, jalo y ya está rematado. Entonces ahora con nuestra aguja capotera o estambrera vamos a esconder esta hebra y la que nos quedó al principio. Simplemente pasen esa hebra entre los puntos, no importa el orden, lo importante es que quede escondida. Yo la estoy pasando por estos puntos bajos, así. La saco. Y luego la voy a pasar por acá. Voy a bajar. Y si ya terminaron de esconder todos sus cabos sueltos, pues es hora de disfrutar del trabajo terminado. Como consejo les doy que lo planchen si lo hicieron con hilo de algodón, lo ponen su chal sobre una mesa, un trapo húmedo encima y pasen su plancha a temperatura media. Pueden decorarlo también con flecos si así les gusta. Yo no soy muy fanática de los flecos, por eso lo voy a dejar así, pero si hay alguien que le gusta y prefiere ponerle, bueno, pues sobre esta orilla pueden poner sus flecos. Espero que les haya quedado todo muy claro, que les haya gustado el video. Compártanlo, denle like, suscríbanse a nuestro canal para más videos de tejido a crochet y a 2 agujas. Yo les doy las gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.